María Teresa, pero yo le comparto una perspectiva. ¿Usted no cree que todo esto es un resultado de continuas políticas donde lo que ha importado, que no digo que no sea válido, porque siempre hago esa observación, esa aclaración? Sí, todo lo que es infraestructura, todo lo que es la parte urbana, construir es importante, pero ¿usted no cree que aquí se ha implementado dos cosas? La cultura del DAO, o sea, yo te doy el pez, pero no te enseño a pescar, y no hay un valor real en estar formado, en ser una persona formada, tanto en academia como en valores, y tener empoderamiento personal, porque eso es lo que se ve en los países desarrollados. Aquí todo ha sido construir y dejar mi legado a través de un metro, de un faro, o sea, los que estaban llamados a transformar la educación de este país no lo hicieron. Así es. O sea, es un resultado, porque usted lo dijo. Sí. ¿Cuál es el Dios de la sociedad dominicana? El dinero, no importando de dónde venga. Y el dinero debe ser un resultado precisamente de la formación, una consecuencia. A ver, el tema de la educación efectivamente es complejo y está asociado a las características del sistema político que tenemos. A veces el común de la gente no lo asocia, pero tiene una relación muy estrecha. Porque la educación, nosotros tenemos que analizar la educación como fenómeno social y la educación escolarizada. Es decir, cuando el niño o la niña llega a la escuela, ya ha aprendido, ha tenido los primeros aprendizajes en el seno de la familia y en la comunidad, en el barrio que vive, en esa convivencia social. Ahí se forjan los primeros valores, creencias, sentimientos, sensibilidades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la educación como fenómeno social es el contexto del que parte la educación escolarizada. Por lo tanto, cómo se comportan los actores públicos, es decir, esa educación como fenómeno social es impactada por el comportamiento de los partidos políticos. Educan en un sentido o en otro con su práctica política. Totalmente. Los medios de comunicación que ejercen una influencia extraordinaria. Yo le digo, en la pandemia me dice mi mamá que ella no se va a vacunar. Digo, ¿y por qué? No, porque eso le están entrando una cosa. Y digo, ¿y dónde usted escuchó eso? Y dice, lo dijeron en la radio. Digo, pero porque lo dijeron en la radio, ¿quién lo dijo? Pero ella entiende que si lo dijeron en la radio, salió en el periódico, es así. Entonces, ejercen una influencia poderosísima, por lo tanto, educan. Los clubes, las iglesias, los sindicatos, con su práctica, educan. Los actores públicos. Todo eso genera un contexto para la educación escolarizada. Ahora, esos rasgos que se dan en el sistema político, el clientelismo, ¿verdad? Se traga una parte del presupuesto de educación y hace que una persona que se va a colocar en una función que es fundamental para que el sistema funcione, el sistema educativo funcione bien, se coloca en función de los criterios de que es mío y no de cuáles son las cualidades que tiene para garantizar ejercer esa función como corresponde. Profesora. Entonces, así, perdóneme para concluir esta idea, así todos esos rasgos tienen una influencia, porque un niño que crece en una sociedad donde todo se puede, no hay sanción para nada, lo que aprende a normalizar eso que se hace, y eso es un contenido educativo, porque es que tú puedes educar para la libertad y puedes educar para la esclavitud. Así mismo. Puede educar para que la gente aprenda a pensar lógicamente y no sea tan fácilmente manipulable, tenga una actitud más crítica, pero también tú puedes educar para la sumisión. ¿Entiendes? Entonces, es complejo. Es complejo. Pero esa es la discusión que hay que hacer, porque hay que producir transformaciones María Teresa, sociales. eso. ¿Cuándo y cómo y quiénes van a participar para construir ese ciudadano distinto que queremos? Aquí hemos estado hablando durante muchos años de la mala calidad de la educación nuestra,
Las mediciones que han hecho nos ponen en el último de los últimos lugares. Y todo el mundo está consciente, usted que forma parte del esquema educativo, que ha estado durante años trabajando ese tema, los políticos que lo abordan, los medios de comunicación, cuándo, cómo y quiénes deben sentarse un buen día para construir o para decidir cómo construimos al ser humano que queremos para el futuro. Yo creo que hay la necesidad, los países que han hecho el tránsito de regímenes, y eso es lo que yo digo que está pendiente en la República Dominicana, porque eso se intentó cuando el primer ensayo democrático después de la caída de la dictadura con el gobierno de Bosch, que se sintetizó en esa constitución del 63, que reivindica la educación ostosiana, pero eso se quebró con el golpe de Estado y la derogación de la Constitución. Entonces, lo que tiene que producirse es un gran pacto, pero un pacto político y social que involucre a todos los actores, que involucre a toda la sociedad en la discusión, en el debate que posibilite entender la amplitud de la educación, entender la educación en sentido ancho, como dicen algunos estudiosos, que implica el comportamiento desde lo social, desde la familia, desde todas las agencias que ejercen influencia y por lo tanto inciden en la educación, hasta el sistema escolarizado. Sin un compromiso de todos, transformando, pero eso implica generar cambio, Dani, en la cultura política incluso, porque usted no puede pretender educar al ciudadano de hoy diciéndole que no se puede mentir y usted mintiendo todos los días, alegremente. Usted no puede decirle a las jóvenes generaciones que las normas deben ser cumplidas por todos y todas, mientras se normaliza el incumplimiento por parte de algunos dentro de la sociedad que se creen que están por encima del bien y el mal, que tienen derecho a eso. Usted no puede decirle que es malo robar y no sancionar al que roba. Sí. ¿Usted me entiende? Es decir, es que porque los valores, por ejemplo, que es un componente fundamental de la educación, totalmente, porque estamos hablando de una educación que forma integralmente, no es solo que enseña matemática y que enseña lengua española, no, es que forma al ciudadano de manera integral. Implica que aprende a vivir con otros y otras, que sabe dónde terminan sus derechos y dónde comienzan los del vecino que está al lado. Porque aprender a convivir con otros y otras es un componente, un contenido de la educación. Entonces, eso no se enseña con discurso, es con la práctica. Profesora, mire, para usted, ¿cómo ha sido el desempeño del gobierno con la educación? Perdóneme, que yo creo que ella quería hacer una pregunta vinculada con el mismo tema. Vinculada con la de don Dani, hay una teoría que habla de, y esto va más allá de República Dominicana, que habla de que toda la educación hoy día debería ser gratis, María Teresa. ¿Por qué? Porque anteriormente la educación estaba recluida en bibliotecas, universidades, pero hoy día la gente tiene acceso. Yo le voy a poner un ejemplo muy simple. Yo conozco un estudiante de una universidad privada del país que descargó todo el material que le iban a dar de su carrera y me dijo, yo tengo todo el material, yo tengo acceso a todo el material, yo puedo hacer un proceso, no sé si utilizar el término autodidacta, pero él puede autoeducarse. El planteamiento que le iba a hacer era, ¿qué usted piensa de eso? Porque cuando don Dani le pregunta la formación de ese nuevo ciudadano, mi pregunta es revolucionar y que la educación deje de ser un negocio, porque aquí indiscriminadamente el sector privado aumenta la inscripción, aumenta las tarifas y no pasa nada. Es que no es solamente en el sector público, es que debe ser una unión de todos si queremos cambiar el país. Sí, yo creo, tiene toda la razón. Cuando yo decía ahorita que hay
dos servicios, hay una educación para pobres y una educación para ricos. Así es. Hay unos servicios de salud para pobres y unos servicios de salud para ricos, que están determinados el acceso en función de si tú tienes dinero o no, porque se visualizan como mercancía. Las políticas neoliberales tendieron a mercantilizar todas estas áreas que efectivamente tienen que ser universales, porque eso es lo que garantiza que sean buenas. Cuando el hijo del ministro va a la educación pública, tiene que preocuparse porque la educación pública sea buena. Y cuando esa educación es buena, tiene mucha calidad, entonces no hay la necesidad de apelar al mundo de lo privado. Efectivamente es así. Y también creo que sin dudas, y se conecta también con la pregunta de Dani, la educación tiene nuevos desafíos. El avance de la revolución científico-técnica en el mundo plantea nuevos retos. Hoy el tema de la educación no es posibilitar informaciones. El maestro, la maestra hoy no es el portador de los conocimientos como se entendió en una época. No es el actor central del proceso. El desafío hoy es precisamente porque hay demasiada información disponible que no la tiene que ofertar un docente. ¿Cuál es su tarea? Desarrollar unas competencias asociadas a la criticidad para que la persona pueda discriminar entre ese mundo de información disponible, cuál es la confiable y cuál no. Sí, porque que pueda manejar la categoría de análisis para entender lo que pasa, es decir, no manejar simplemente un acontecimiento. Es decir, en abril de 1965 fue la revolución, el 24 de abril estalla, el líder fue, no, sino que pueda abordar cuáles fueron los factores causales que dieron lugar a ese acontecimiento, qué consecuencias se derivaron de ese acontecimiento, qué pensamiento político, qué clases sociales estuvieron confrontándose en aquel proceso. Es decir, esa posibilidad de hacer ese análisis, porque eso es lo que va a posibilitar comprender el mundo en el que vive y poder posicionarse frente a ese mundo, frente a esa realidad. Porque de lo contrario, las universidades se convierten ya en educación superior en un club social. O sea, en el sentido de que pierden atractivo, sobre todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy la exposición, la cátedra, no puede seguir siendo el elemento central del proceso que se da en el aula. No es ese, porque eso duerme a los estudiantes de hoy. Hoy la generación de alumnos de hoy aprende de forma totalmente diferente a como lo hicimos nosotros. Entonces también todos estos cambios, estos avances científico-tecnológicos generan nuevos desafíos a la educación que no pueden ser ignorados, y que en un proceso de construcción de un compromiso político y social que involucre a todos y a todas, que implica transformaciones en el ámbito de la cultura política, en el ámbito de ganar fortaleza institucional, en el ámbito de plantearse la reducción de las inequidades tan terribles que dejan a tanta gente fuera, tienen que estar implicados en esto, y obviamente de ahí derivan una orientación para la formación docente, unos principios para la evaluación de los aprendizajes, una manera de entender el rol del educando hoy, una manera de entender el rol del docente, una manera de entender la relación que se tiene que producir entre educando, educador, entre los docentes, entre todo el personal que opera, entre la escuela y la comunidad, entre la escuela y la familia, que es un elemento fundamental que no ha sido lo suficientemente, diría yo, reflexionado. Esa articulación que se tiene que dar, escuela, familia, comunidad. Profesora, usted dejó el aula para ingresar al gremialismo. Ahora deja el gremialismo para participar
en la política directa como candidato? Yo no dejé el aula, nunca la he dejado, sigo siendo docente. Usted sigue dando... Yo ¿Y tiene tiempo para ello? Sí, pues claro, porque sí que yo me gano el sustento. De eso Yo que tengo vive. trabajar. Profesora, pues yo pensé que usted tenía un sabático. No, para nada. Yo, incluso siendo dirigente de la ADP permanente, que tenía derecho a la licencia, como quieran, yo siempre iba a una escuela, por lo menos un día de la semana. Porque yo pienso que entender los procesos no es igual de fuera que viviéndolo. Entonces yo yo sacaba un día, yo iba viernes, por ejemplo, a una escuela de Herrera, Buenos Aires de Herrera. En otro periodo iba a la Unión Panamericana y actualmente soy docente universitaria. Trabajo en la Facultad de Educación de la UAS y en programas de posgrado también imparto en el Instituto Superior Pedro Poveda. Es decir, que si la población la vota, si la población la asume y la convierte en presidenta de la República, ya usted tendrá que dejar eso. Bueno, no se se educa desde el ejercicio de la dirección política del Estado. Claro. También con su práctica, con su manera de proceder, porque es lo que digo, la educación tiene dos modalidades, la educación como fenómeno social y la educación escolarizada. Dice el presidente López Obrador de México que lo que él da en la mañana en la mañanera no es una rueda de prensa, que es una hora de clase al pueblo. Es verdad, él hace un diálogo interesante con la gente, responde preguntas, es muy pedagógico, la verdad. Él es muy especial. Profesora, la pregunta yo le hice ahorita, que cómo usted ve el desempeño del presidente de la República y su gobierno para con la educación. Yo creo que en el contexto en el que asumió el gobierno, fue el de la pandemia, las escuelas estaban cerradas. Sí. No aquí, sino en el mundo. Creo que hubo un esfuerzo loable que habrá que evaluar ya en cómo se gestionó, pero un empeño fue claro por mantener abierto, mantener activa el sistema educativo. A la universidad pública, sin que se lo pidieran, creo que no había pasado antes. La universidad estatal siempre ha tenido que regatear mucho para conseguir que le aporten dinero, porque nunca se le ha entregado el presupuesto que corresponde. El presidente en ese momento fue a la universidad y le entregó una partida para, crear las condiciones para mantener abierto el proceso. Ahora ha tenido tropiezo porque realmente en la primera parte de la gestión hubo muchas dificultades, mucho ruido y medidas que yo creo que pudieron ser mejores. Ahora hay anuncio de un conjunto de acciones orientadas a estimular un mayor esfuerzo por tener mejores resultados. Sin embargo, yo insisto en que hay problemas estructurales que tienen que ser vencidos, tienen que ser transformados para dar el salto que necesitamos en materia de educación. María Teresa, antes de que se nos vaya, yo voy a prácticamente repetirle la primera pregunta que le hicimos frente a lo que está ocurriendo en el país con lo que le decía de dos bloques. ¿Usted está determinada, su organización o las organizaciones que le pueden apoyar están determinados a ir con su candidatura hasta el final? Así es, nosotros estamos convencidos y convencidas de que
hay que dirigir los esfuerzos a construir la propuesta que pueda plantearse mover el país hacia adelante, que pueda plantearse generar, abrir paso a una nueva época política. Y nosotros creemos que esos cambios, esos procesos de transformación que tienen que darse para que el país se mueva hacia adelante, no lo garantiza la reelección y mucho menos el retroceso a lo que ya tuvimos. Por lo tanto, lo coherente a partir de una conclusión como esta es apostar a construir esa propuesta. Gracias, profesora. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. María Mucho Teresa éxito. Cabrera, Me faltó una pregunta. Ah, no, pero Profesora, esto es suyo. Si yo quiero aspirar, por ejemplo, a regidor de aquí de la capital por su partido, ¿cómo hacerlo? Ah, no, pero usted quiere que lo... Me interesa. Ah, no, pero vamos inmediatamente. Dani Pérez, Estamos construyendo justamente en este momento, proclamando las candidaturas en los territorios, a nivel de regidurías, a nivel de sindicatura, a nivel congresual. Así es que ahora mismo hacemos los arreglos. Mayo, anímate. Bueno, señores.